Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al 34º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Juan José Nisich Fazán y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Juan Bautista Alberdi. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de todas sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó por allá en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han ido incrementando, en donde en la actualidad contamos con alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos importantes que rodean la vida del autor, que fue el intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Juan Bautista Alberdi, abogado, jurista, economista, político, diplomático, escritor y autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. Luego del periodo denominado anarquía, con la crisis de los años 20, sobreviene el periodo rivadaviano, culminando este con la renuncia de Rivadavia. Desaparece nuevamente toda autoridad nacional. Dorrego es elegido gobernador de Buenos Aires y luego viene su fusilamiento por Lavalle. Se asiste al periodo de Confederación Rosista a partir de 1832. El restaurador de leyes y el lleno de facultades inauguran una nueva etapa en el plano nacional. En Europa, hacia 1834, se da la reacción de las principales potencias frente al poder absolutista demostrando por la Santa Alianza, la cual así España, Portugal, Gran Bretaña y Francia firman el Tratado de la Cuádruple Alianza, comprometiéndose a la defensa común. El tiempo demostrará la hegemonía anglo-francesa en la disputa por el dominio europeo. Los conflictos internacionales fue primero con la Confederación Peruana-Boliviana. Rosas declaró la guerra en 1837. Cesaron luego de que la Confederación fuera disuelta en la batalla de Yungay, derrotada por la alianza de tropas peruanas. Los conflictos más graves tendrían como escenario el litoral. Alberdi fue miembro de la denominada Generación del 37, junto a otras personalidades destacadas de la época. Edificó las bases sobre las cuales se forjaría el futuro de la patria. Nueva generación nacida en los albores de la Revolución de Mayo, la cual tendría la suficiente lucidez intelectual para escapar tanto del iluminismo rivadaviano como las reformas restauracionistas impuestas por el círculo rosista. En el acto inaugurativo del Salón Literario disertaron Marcos Sastre, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez, desaparecido en octubre de 1837. Al año siguiente aparece la joven Argentina. En 1846, al ser refundada, Echeverría le dio el nombre Asociación de Mayo, bajo los parámetros de los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Alberdi escribe la última palabra simbólica contenida en el dogma socialista. Habría llevado consigo a su exilio en Montevideo sus ideas sobre constitucionalismo. En 1843, durante el sitio grande de Montevideo por el ejército comandado por Manuel Oribe, pero subvencionado por Rosas, logró escapar y se trasladó a Europa. Residió en París, donde conoció también al general Martín. Regresó ese mismo año a América instalándose en Valparaíso, Chile. Allí revalidó su título, ganando enorme prestigio como abogado. Contactó con Domingo Faustino Sarmiento y se dedicó a estudiar la Constitución de los Estados Unidos. La batalla de Caseros fue decisiva para la caída de Rosas. En 1852, el general Urquiza materializaría acuerdos sobre los preliminares de organización. Primero con el Protocolo de Palermo, luego con el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, el cual fue un instrumento que determina la nueva convocatoria y reunión del Congreso celebrado en Santa Fe. Ha influido de manera decisiva en la organización constitucional del país al ser una de sus célebres obras, Las bases y puntos de partida para la organización política de la República, fuente inmediata de la Constitución Nacional de 1853. La Carta Magna, de corte alberdiano, es hija del constitucionalismo liberal del siglo XIX, la cual consagra derechos y libertades de corte individual, organiza, limita y balancea los poderes del Estado. Las bases propone
un programa en áreas de lograr una nación jurídicamente organizada, moderna, próspera y ubicada en los carriles del progreso material e inteligente. Alberdi mantendría gestiones como diplomático en el exterior de manera ininterrumpida. Luego de la batalla de Pavón, triunfando sobre Urquiza, en la cual se disuelve la Confederación, Mitre asume a la presidencia de la República. Se inicia así el camino hacia la organización definitiva. No obstante, los variados problemas a resolver tuvieron un eje en común, la cuestión de capital, resuelto por la generación del 80, a través de la capitalización de Buenos Aires. Durante ese periodo, Alberdi tuvo una actuación decisiva al inicio del periodo en el conflicto por la sucesión presidencial. Nicolás Avellaneda vencería en la contienda. Su sucesor, Julio Argentino Roca, continuaría con la sucesión de presidentes bajo el predominio del Partido Autonomista Nacional. En el día de hoy celebraremos el natalicio de uno de los personajes más influyentes del siglo XIX, para generaciones actuales y venideras. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Octavio Cejas, abogado egresado de la UNE, especializándose actualmente en Derecho Financiero y Tributario en la UNL. Ricardo Manuel Rojas, abogado, doctor en Historia Económica, profesor de Análisis Económicos del Derecho Penal en la Maestría en Derecho y Economía de la UBA, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, ex juez de Cámara en lo Penal en Buenos Aires y autor de 19 libros sobre temas variados. Gastón Rambel, neuquino, abogado de profesión y escritor aficionado, ha ejercido ininterrumpidamente durante 31 años la profesión de abogado en forma independiente. Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores en la primera circunscripción judicial de Neuquén por 2 mandatos, también presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Neuquén durante un mandato. Antes de darle las palabras a los oradores, mientras van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden dejar ahí en el chat sus preguntas e inquietudes, en la cual al final de las exposiciones o del conversatorio, los oradores van a responderlos a crear esas inquietudes. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador va a tener 15 minutos, en la cual, bueno, voy a ir contando y voy a estar avisando. Así que, Octavio, acá tengo que vas primero, adelante, bienvenido. Genial, primero que nada, muchísimas gracias. Quiero agradecer al Club de la Libertad y a Alberto Medina Méndez por la oportunidad de hablar sobre un autor como los Alberdi. Estoy, la verdad, muy contento de que los 3 disertantes de hoy seamos abogados, todos somos colegas en la profesión, todos sabemos la importancia que tiene Juan Bautista Alberdi, tanto en materia económica, en materia política y sobre todo en materia legal. Es el creador de nuestra Constitución de 1852. Así que nada, estoy muy emocionado, estoy muy agradecido y tenemos unos expositores hoy, después de mí, muy buenos. Así que espero que les encante y les guste. Primero que nada, quiero aclarar que hoy yo voy a hablar básicamente del pensamiento de Alberdi en su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina. Este libro no es muy conocido de él, de hecho, la mayoría de las personas con las que suelo hablar cotidianamente nunca lo leyeron. La verdad es que si tienen la posibilidad, es un libro excelente. Estoy buscando acá el link que les había preparado para dejárselo para que lo descarguen. Es un libro realmente muy difícil de conseguir físicamente, yo todavía no lo consigo. Así que si quieren ir leyéndolo por PDF, ahí se los dejé en el chat. Bien. Bueno, voy a decidir tener esta charla en 2 módulos, por así decirlo. La primera parte se va a centrar en la idea de la libertad de Alberdi, sala de espera. Bueno, la primera parte es sobre la libertad y la idea de la libertad de Alberdi, sobre libertad y economía, cómo era la solución para la Argentina. Y la segunda parte voy a hablar un poco, algo no muy tocado, que es la idea de Alberdi eh, sobre la deuda pública. Bien. Sobre la libertad y la economía como la solución para la Argentina. Bueno, en el interés de la sociedad, y esta es una cita de Alberti, esta es la pregunta que le hace él, ¿vale más la libertad que la regla o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción, ¿es mejor que cada uno disponga de su tierra, capital o trabajo
a su entera libertad? ¿O vale más que la ley contenga algunas de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique a la industria que le diera la gana? ¿O conviene más que la ley ensanche la agricultura y restrinja el comercio o viceversa? ¿Todos los productos deben ser libres o algunos deben ser exclusivos y prohibidos con miras protectorias? Esta frase, esta pregunta de Alberdi nos resume a la política argentina de toda la vida. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? La respuesta a estas preguntas nos dan dos caminos de país. Perdón si por ahí me cuelgo y me interrumpo, es que como estoy como anfitrión me llegan las notificaciones de gente queriendo entrar y tengo que aceptarlas. Bueno, la respuesta a estas preguntas que acabo de hacer, Alberti nos dice que van a determinar en dos posibilidades. Puede llevar a que seamos un país totalmente próspero, o puede ser que nos vayamos a la ruina. Y cita el ejemplo de España. Dice que España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad. Quiere decir que ya en el 1850, España, que había optado por otro tipo de economías contra la libertad, que fue lo que hizo que nos independizáramos, produjo miseria a su población por ir en contra del sentido de libertad. Y acá nos dice que la Constitución de 1852, que es el proyecto que él hace, es en materia económica lo que en todas las ramas, nos dice que en materia económica es lo que en todas las ramas de derecho público, es la expresión de una revolución de libertad, es la consagración de la revolución social en América Latina. Y es que la Constitución de 1852 consagró el principio de la libertad económica, que es tradición política de la Revolución de Mayo de 1810, contra la dominación española, que hizo de esa libertad el motivo principal de la guerra con el sistema colonial o prohibitivo, como bien dijera anteriormente. Hay que entender que nuestra revolución abrazó la idea de la libertad económica, porque es esto lo dice él, esta parte me encanta, acabo de ver si encuentro acá está. Porque ella es el manantial de la ciencia que reconoce la riqueza de las naciones, porque la libertad convenía esencialmente a las necesidades de la desierta República Argentina. Y acá nos dice él que como Argentina, que era un país totalmente nuevo, podía atraer inversiones extranjeras, podía traer mano de obra extranjera, porque era un país muy, muy chico. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a traer a la industria, al capital, a la mano de obra? Abrazando las ideas de libertad. Porque esta gente iba a venir escapando de aquellos países que no lo hicieran, como lo hizo España, que se sumergió en la miseria y la pobreza. Y hay que entender que para Alberdi la riqueza es hija del trabajo, hija del capital, hija de la tierra. Y como estas fuerzas son consideradas como instrumentos de producción, no son más que facultades del hombre para poner en ejercicio, que el hombre pone en ejercicio para poder crear los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza. La riqueza es obra del hombre, impuesta por el instinto de su conservación y mejora, y obtenida por las facultades de que se halle dotado para llenar su destino en el mundo. Alberdi nos dice, y esta parte a mí me encanta, siempre la digo a todos mis conocidos, la he dicho a un par de alumnos en Derecho Público Provincial, Alberdi nos dice que la riqueza no es inherente al hombre, la riqueza la crea el hombre. El hombre es pobre por naturaleza, pero es la voluntad del hombre de ser más lo que lo lleva siempre a querer crear riqueza. Y esa riqueza la crea el hombre por libertad. Restringirla sería restringir su capacidad para poder crear riqueza. Entonces, ¿qué le exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo mismo que Diógenes exigía de Alejandro, que no le haga sombra. Esa frase es demoledora. Que no le haga sombra. Hay que asegurar una entera libertad al uso de facultades productivas del hombre y no excluir de esa libertad de ninguno. Hay que dejar que el hombre haga lo que sabe hacer, crear riqueza, crear mejores condiciones para vivir. Somos todos personas y está en nosotros crear mejores condiciones para vivir, porque queremos vivir mejor. Y eso se logra con entera libertad. Después, bueno, Alberdi
va siguiendo la línea de Adam Smith por un par de párrafos, y nos dice que la libertad del trabajo, en ese sentido, envuelve la de sus medios de acción, la tierra y el capital, y todo el círculo de su triple empleo, la agricultura, el comercio y las manufacturas, que no son más que variedades del trabajo. No le da una importancia mayor a uno o a otro, sino que directamente dice que todas son importantes por igual y que todas son necesarias para proseguir. Y para que se vea la importancia de la libertad del pensamiento de Alberdi, les quiero leer una cita de su libro El crimen de la guerra, en donde nos dice que el mejor preservativo de la guerra es en el apartado 9, donde dice el mejor preservativo de la tierra, de la guerra. No hay un preservativo más poderoso de la guerra, no hay un medio más radical de conseguir su supresión lenta y difícil que la libertad. La libertad es y consiste en el gobierno del país por el país. Un gobierno libre en el sentido no necesita ejércitos poderosos, ni siquiera un ejército débil para sostenerse. Si bien tampoco abogo por la idea de la eliminación de los ejércitos, los países libres son los que menos guerras van a producir, porque se van a dedicar a comerciar. Eso no lo dice solamente él, también Adam Smith, viene de muchísimos otros autores, pero es muy importante ver el pensamiento que tiene Alberdi sobre la libertad y cómo influye en la vida de todos. Bien. Ahora voy a hablar brevemente sobre la opinión de Alberdi en la deuda pública. Este es el capítulo 3 del libro, si mal no me acuerdo, página 110, para el que quiera buscarlo. El capítulo 3 se llama de los consumos o gastos públicos, recursos que la Constitución señala para sufragarlos, elementos o posibilidad de un tesoro nacional en la condición de la presente confederación. Bueno, nos habla del artículo 4, que de lo que él diseñó para la Constitución del 52 hasta la de hoy, no se ha modificado mucho, y nos dice que los fondos que designa para la formación del tesoro de la Confederación, él se pregunta si son legítimos o sensatos y si son posibles y verdaderos. Y él dice que sí, que que es necesario que el Estado sea fuerte para poder hacer frente a todos los gastos que tenga. Gastos de ejército, de administración pública, etc. Ahora bien, acá nos dice que el artículo 4 de la Constitución, de la que él armó, dice que el Tesoro debe estar destinado a sostener los gastos del gobierno nacional y debe formarse por valores capitales o bienes nacionales, en los que entran las tierras baldías, los edificios públicos, los valores adeudados a la República, los establecimientos, las obras y trabajos públicos, la propiedad, dominio, etc. De las rentas de los valores capitales dados en locación, del producto de las contribuciones directas e indirectas que imponga el Congreso, en los que entran aduana, correos, derecho de tonelaje y amonedación. También dice, por último, el crédito y valores obtenidos a préstamo por el gobierno federal sobre la garantía de los bienes y rentas de la República. ¿Qué es la renta de la República? Es la unión de las porciones de renta que los particulares satisfacen al cuerpo social en el que viven para asegurar el orden que les protege el resto de su renta, capital, la vida, la persona, su bienestar. Él abogaba por un Estado mínimo. Bueno, el crédito público es designado como uno de los recursos del Tesoro. Entonces, lo que nos preguntamos es, nos cuenta él, que el crédito público es un recurso introducido en nuestras rentas desde la época y por las urgencias de la Revolución contra España como un medio extraordinario y como elemento moderno de gobierno y del progreso industrial. Y nos dice que no hay que tenerle miedo al crédito público. ¿Por qué? Nos da dos opciones. Nos pone de ejemplo a Buenos Aires, que estuvo un crédito público totalmente abismal. Tenía había sacado un crédito muy grande y nos decía que de hecho Buenos Aires, si no se integraba a la Confederación en ese momento, iba a estar destinado a la quiebra. Pero nos dice que en realidad el crédito público es una buena alternativa cuando no hay
cuando no hay suficiente material para solventar el gasto y no se quiere subir los impuestos para que se pueda seguir progresando. Nos dice que basta con que se puedan pagar los intereses para seguir. El gobierno, y esto es lo que nos dice que el gobierno que toma prestado no necesita tener fondos disponibles para reembolsar más tarde la totalidad de su deuda, sino que le basta con tener lo necesario para pagar los intereses, Y no importa si esta deuda es perpetua o no, porque él acá cree que el Estado en realidad tiene una vida inmortal. Nos dice, no importa que la deuda sea perpetua cuando el deudor tiene vida inmortal en la tierra, es dueño de un vasto territorio y dispone de las rentas públicas, que inevitablemente tienen que ser más ricas y abundantes año a año, de año en año. Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo del que puede disponerse en esta época normal y extraordinaria, por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. En este hermoso y poético párrafo nos dice, con esto termino porque ya estoy viendo que me quedo sin tiempo, en este hermoso y poético párrafo, Alberdi nos dice, tomar crédito no es malo, porque se puede tomar para el desarrollo, para no tener que subir los impuestos en el momento, apuntando al crecimiento. Ahora, lo que es realmente malo es no pagarlos, no pagar siquiera los intereses. Eso es pegarse un tiro en el pie y morir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Genial, Octavio. Muchas gracias, en tiempo y forma. Bien, bien preparado. Sí, bien, bien, bien. Ahora le toca el turno a Ricardo Manuel. Adelante. Todo suyo el micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, obviamente a lo largo del tiempo he participado en muchos homenajes a Alberdi, y cuando el Club de la Libertad me invitó para participar en me puse a pensar de qué podría hablar de Alberdi que no haya hablado antes, ¿no? O que no hablen otras personas. Normalmente hay 4 o 5 temas vinculados con Alberdi que son muy frecuentemente discutidos. Y bueno, hace muy poco yo estuve en San Antonio de Areco en un aniversario del nacimiento de Hipólito Vieites, uno de los grandes próceres de la Revolución de Mayo y fundamentalmente un gran difusor de las ideas económicas de Adam Smith en el Río de la Plata, junto con Manuel Belgrano. Y recordaba en ese momento algo que me gustaría reiterar aquí, ¿no? Cuando recién se citaba el sistema económico y rentístico en la introducción a ese libro, Alberdi hace una suerte de homenaje a los próceres de la Revolución de Mayo, y lo que dice expresamente es que la Constitución de 1853 no es otra cosa que la continuación del trabajo de los revolucionarios de Mayo 40 años después. Es decir, nosotros tuvimos un inicio bastante accidentado en la historia argentina, ¿no? La Revolución de Mayo, que muy pocos entienden qué fue, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente en general qué fue la Revolución de Mayo, empiezan a titubear, porque de hecho los propios partícipes de la Revolución de Mayo no pensaban todos lo mismo, y esto generó que ya al año siguiente empezaran las peleas, y había un puñado de patriotas que tenían muy claro hacia dónde querían ir, pero eso se vio interrumpido casi al año siguiente. Piensen que el primer golpe de Estado en Argentina fue en 1811, a un año de la Revolución de Mayo, que descabezan la primera junta, los mandan presos a todos y arman la Junta Grande. Y por los distintos motivos que todos conocemos, se tardaron 40 años en retomar aquella vieja idea de organizar institucionalmente el país. Y Alberdi lo expresa esto en la introducción al sistema económico y rentístico, y dice, miren,
Las ideas económicas de la Constitución son las mismas que tenían los revolucionarios de Mayo, y son las ideas de Adam Smith, y lo dice con todas las palabras, y son las ideas de la libertad económica. Creo que lo que muy claramente tenía en mente Alberdi era que la organización política, la organización jurídica y la organización económica tenían que ir en consonancia, porque no podían coexistir si había contradicciones entre ellas. Y por eso machacaba tanto en que había que desmontar todo el derecho que habíamos heredado de España y luego el derecho patrio que se había, sobre todo en tiempos de Rosas, se había establecido, y había que empezar de nuevo con un sistema jurídico y un sistema económico que estuviesen en consonancia con la libertad y los derechos individuales. Era una tarea titánica. Esto comenzó en 1810, pero por distintos motivos se suspendió a lo largo de los siguientes años. Curiosamente, la Asamblea del año 13 inició los trabajos de una constitución cuyo contenido nunca conoceremos porque no quedaron actas de lo que la Asamblea hacía, pero que poco tiempo después dijeron, no, este no es tiempo para que haya una constitución, y dejaron todo en el camino. Sin embargo, la idea del orden institucional fue una idea que desde los primeros tiempos estuvo en la mente de todos, pero hubo que esperar a ese grupo de visionarios de la generación del 37, y fundamentalmente a la tarea esclarecedora de Alberdi, para poner en papel esta idea de consonancia entre la economía, la organización institucional y el derecho, tres aspectos que debían ir juntos. Por eso el pensamiento de Alberdi puede resumirse fundamentalmente en reconocimiento de los derechos individuales, por sobre todas las cosas, reconocimiento del libre mercado, de la libertad de comercio, como consecuencia de los derechos individuales, y la organización de unas instituciones de gobierno que permitan justamente garantizar las libertades económicas y las libertades jurídicas. Eso que parece tan sencillo de decir, Alberdi lo manifestó desde los primeros, digamos, muy claramente, en los dos libros fundamentales que explican la Constitución en los primeros tiempos, ¿no? Tanto en las bases y punto de partida de la organización política de la Constitución argentina, que ahí explica en qué consiste la organización política del nuevo país, explica la Constitución desde el aspecto político, como en el sistema económico y rentístico, donde explica tal vez una suerte de combinación del derecho y la economía, porque ¿no? el sistema económico y rentístico no es un libro exclusivamente sobre economía, posiblemente es un embrión de un tratado de Law and Economics, ¿no? Es decir, del siglo XIX estaba hablando de la relación directa que hay entre la economía y el derecho. No puede haber libre mercado si la legislación regula todas las actividades económicas y los derechos de propiedad. Derechos de propiedad garantizados jurídicamente y mercado libre donde se puedan plasmar las decisiones de las personas son dos principios corolarios, uno depende del otro. Y creo que el gran valor de Alberdi fue explicar que la Constitución era un todo integral, donde los derechos tenían que ser respetados en conjunto. En este sentido, él sabía que la tarea era titánica porque había que desmantelar una tradición que además no era solo la tradición colonial, sino de los 40 años previos a Caseros, donde también se habían desarrollado algunos problemas locales también. Había que desmoronar. Si ustedes recuerdan, creo que es el artículo 25 de la Constitución, que sostiene que el Congreso debe reformar la legislación en todas sus ramas,
la Constitución era clara en que había que cambiar el rumbo, ¿no? En que había que deshacerse de unas tradiciones que no eran acordes con el respeto a los derechos individuales que la nueva Constitución y los nuevos aires en el mundo estaban exigiendo. Y nosotros nos hemos acostumbrado a mirar y a pensar que de algún modo la historia argentina nos muestra cómo el país creció durante 70 años y que vinieron un montón de inmigrantes a vivir a la Argentina, que era un país próspero, que fue uno de los 10 países más ricos del mundo, que en 1895 tuvimos el ingreso per cápita más alto del mundo, y cosas por el estilo, y lo damos como un hecho. Pero si ustedes piensan cómo se inició la Argentina después de 1810, qué es lo que pasó durante todos esos años, y lo que hubo que remontar al momento de sancionar la Constitución para cambiar las reglas de juego, es prácticamente un milagro. Es decir, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de todas partes del mundo salieran barcos con exiliados que escapaban del hambre o de la guerra, y los dos destinos fundamentales fueran Estados Unidos o Argentina, no es algo que se dio por casualidad. Argentina no estaba predestinada a ser el país que fue durante la segunda mitad del siglo XIX, sino que fue el producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de las ideas correctas y de un puñado de hombres, esta generación del 37 y luego la generación del 80, que plasmaron esas ideas y sentaron las bases para un país que pudiera crecer. Desgraciadamente luego todo eso cambió, se olvidó, volvimos a los malos hábitos de considerar a la política como un campo de batalla de las luchas personales, y las ideas de libertad se fueron perdiendo, pero creo que hubo un punto de inflexión en Argentina en ese momento, donde, a ver, de algún modo aquella gente pensó que se podía cambiar la historia. Pensó que Argentina no estaba predestinada a vivir la gente peleándose, matándose unos a otros, sino que con instituciones claras, con reglas de juego claros, con reconocimiento de los derechos individuales. El país era tan rico en aquel momento, sobre todo en tiempos donde los recursos naturales tenían un valor fundamental, era tan rico el territorio que con las reglas de juego correctas solo podía generar prosperidad y riqueza. Lo sabían, lo tenían tan claro que lo lograron durante unas cuantas décadas, y en esto el pensamiento de Alberdi fue fundamental. En el aspecto jurídico, tal vez, ¿no? Es decir, mencionaban que los tres somos abogados, yo no sé si eso es un beneficio o no, pero supongamos que podamos hacer alguna, digamos, alguna referencia a las ideas jurídicas de Alberdi. Alberdi tenía claro que el derecho no era el producto de una imposición estatal. Lo tenía claro cuando llamaba permanentemente a despojarse del viejo derecho español, que era un derecho de imposición, un derecho de regulación de la vida privada totalmente contrario al espíritu de la Constitución, también respecto del derecho patrio que se hizo después, que tenía más o menos los mismos fundamentos, y incluso cuando empieza a desarrollarse el nuevo país, fue un gran crítico del Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no? Obviamente cambiar las reglas de juego no significaba regular, seguir regulando la vida de la gente. Obviamente el Código de Vélez Sarsfield, comparado con lo que es hoy la legislación civil, comercial, puede ser visto como un código liberal, pero en aquella época
Alberdi lo veía como una intromisión innecesaria en la vida privada de la gente. Hay un trabajo de Alberdi desde Europa, en 1870, cuando se sanciona el Código Civil, entre paréntesis a libro cerrado, nadie lo leyó, porque tenía 4.052 artículos, y Alberdi decía, miren, 10 siglos de evolución del derecho romano a través de los pretores y la resolución de casos expresos traídos por las partes y la elaboración de principios jurídicos para los casos, se mueren de un plumazo con la imposición de este código. O sea, Alberdi tenía claro que el derecho debía acompañar a la libertad en todos los órdenes y que justamente en su relación con la economía, el derecho debía estar para resolver conflictos, no para indicarle a la gente cómo tenía que organizarse o cómo tenía que vivir. Esto lo digo por la consonancia directa que uno puede encontrar entre las ideas económicas de libertad de comercio, las ideas jurídicas de derecho como forma de resolver conflictos, y las ideas constitucionales, ¿no? El gobierno como un conjunto de instituciones destinadas a proteger y garantizar los derechos individuales para que cada uno busque su propia felicidad. Por eso yo creo que ya estoy en tiempo, me uno a este homenaje, me parece que nunca debemos olvidarnos de Alberdi, por más mal que esté el país, creo que son los principios a los que nos debemos aferrar para tratar de volver a cambiar las cosas y devolverlas al quicio. Y bueno, agradezco la invitación y les mando un saludo desde aquí. Muchas gracias, Ricardo, también en tiempo y forma, espectacular. Ahora es el turno de Gastón. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecerles la invitación al Club de la Libertad en este homenaje a Alberdi. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, y es un honor doble porque hablar en un mismo panel y después del doctor Rojas, a quien he leído desde hace mucho tiempo, y ahora poder estar aquí, aunque sea virtualmente en un mismo sitio, es algo muy, muy importante para mí, para la vida de este abogado independiente. Como dijeron al principio, yo ejerzo la profesión en Neuquén desde hace más de 30 años, y quizá por eso un poco es el tema que elegí, el contacto cotidiano, diario, con el servicio de justicia, me ha llevado a plantearme o a pensar en algunas cuestiones que surgen de las enseñanzas o de las escrituras de Alberdi. Hay una frase que yo la uso como punto de partida respecto de estas reflexiones, que yo sé que por ahí van a ser polémicas porque es un aspecto del que no se habla mucho, del pensamiento de Alberdi, pero que se las voy a transmitir porque a mí me marcó hace mucho tiempo. Este es el tomo 11 de las obras completas de Alberdi, un libro de 1920, que lo recibí de mi abuelo, que también era abogado. Y hay un punto, el tomo 11 de las obras completas es Derecho Público Provincial de Alberdi, en donde dice: si el gobierno elige al juez, es el gobierno el que administra justicia, pues indirectamente hace la justicia quien hace al juez. Ahora, sobre esta frase, yo voy a hacer una serie les voy a compartir algunos pensamientos que siempre me han atacado con este tema del diseño del órgano judicial por parte de Alberdi, y que me parece que hace a la vida democrática, a la vida en libertad que nos queremos dar como argentinos. Cuando uno estudia en la facultad,
siempre le enseñan que la función judicial del Estado es la resolución con fuerza de verdad legal de los conflictos entre las partes, es decir, a los casos particulares se aplican las leyes, los principios generales del derecho, etc. Pero esa función judicial, digamos, es común tanto en los sistemas de libertad como también en el absolutismo, como en los sistemas autoritarios. Siempre el Estado ejerce esta función de resolver los conflictos entre las personas aplicando la ley. En el sistema de libertad, en los sistemas democráticos, la función judicial tiene una característica muy particular y muy importante, que es el control del ejercicio del poder. El refugio, el último refugio con el que cuenta el ciudadano frente al ejercicio del poder, está en el órgano judicial del Estado. Me voy a permitir leer unas palabras de Hamilton en El Federalista, una influencia muy importante también en todo esto que estamos hablando, que cuando habla de poder limitado, dice: las limitaciones del poder solo pueden mantenerse en práctica a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha ser el de declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que se hagan respecto a los derechos individuales serán letra muerta. ¿Qué quiere decir entonces? Que la función judicial de resolver conflictos entre particulares es la función tradicional que no distingue a los sistemas de libertad de los sistemas autoritarios. Pero sí el control del ejercicio del poder es lo que hace que una organización sea democrática, sea liberal. Sin embargo, esta cuestión de que el Poder Judicial hace de contrapeso, hace de contrapoder respecto de los otros poderes, genera o no genera muchas críticas, de un lado y del otro. Por un lado, muchas veces se critica que el Poder Judicial, ese control del ejercicio del poder, es un control tenue, como se dice en el derecho anglosajón, con demasiada deferencia hacia los actos de gobierno, hacia la actuación legislativa. Por otro lado, del lado del populismo, digamos, con esta idea donde el líder populista prescinde de las instituciones y considera que tiene una relación directa con la ciudadanía, con el pueblo, dice: ¿por qué va a controlar el Poder Judicial mi actuación como líder popular si a mí me eligió el pueblo? Y el Poder Judicial no tiene una legitimación porque no ha sido elegido popularmente. Esto no solamente se lo dice y uno lo escucha cotidianamente desde los niveles gubernamentales, uno lo escucha, yo lo he escuchado por lo menos en debates, en lugares tan, digamos, próximos o tan cotidianos como el Colegio de Abogados, en donde yo actué durante varios años. Colegas, ¿no es cierto?, donde están convencidos de que al no tener una legitimación democrática directa, el órgano judicial no puede tener el suficiente poder como para ejercer, por ejemplo, el control de constitucionalidad. En mi provincia, en Neuquén, el Tribunal Superior de Justicia ejerce ese control de constitucionalidad no solamente en los casos particulares, sino concentradamente. Uno puede plantear directamente una acción ante el Tribunal Superior de Justicia en una acción de inconstitucionalidad. Y le dicen: pero el Tribunal Superior de Justicia, ¿qué legitimidad tiene para controlar lo que decide un órgano como el órgano legislativo al cual se lo elige en forma directa? Pues bien, esta, digamos, paradoja, esta situación, más allá de que por supuesto que se puede argumentar por la legitimidad democrática de los órganos judiciales en tanto han sido o sean elegidos a través de las instituciones dadas, las instituciones constitucionales dadas, es algo
que a mi modo de ver, y a partir de aquella frase de Alberdi que les mencionaba, en Alberdi no existía o es fácilmente salvable. ¿Por qué digo esto? Porque en la concepción alberdiana hay dos modos en donde la participación ciudadana dota de una amplia legitimidad al Poder Judicial para que pueda ejercer sin ningún tipo de reproche de este tipo el control de los actos de gobierno, el control de constitucionalidad de las leyes, el control no solo de constitucionalidad de las leyes, sino de legalidad del más mínimo acto administrativo que lleva adelante el órgano ejecutivo del Estado. Estas dos herramientas de actuación ciudadana en lo que es el diseño de la justicia, una está desde el año 1853 reflejada en nuestra Constitución, que es la institución del juicio por jurados, en el artículo 24, donde habla de la legislación en todas sus ramas y habla del juicio por jurado también para todas las ramas. El 118 está acotado el juicio por jurados a la materia penal, pero porque dice que toda cuestión criminal será resuelta a través del juicio por jurados. Pero en el 24 tiene una concepción amplia en relación al juicio por jurados. Y la otra forma de inserción ciudadana en el diseño del Poder Judicial está dada en el modo de selección de los jueces. No en el modo de selección de los jueces de la Constitución Nacional, porque aquí ocurrió lo mismo que sucedió en Estados Unidos y también en el federalista se justifica que dada por cuestiones prácticas y dada la extensión del territorio, la poca existencia de abogados, principalmente en el interior del país, y las dificultades de comunicación, etcétera, se diseña un sistema de selección de jueces que viene, dice, del anterior régimen, de los regímenes monárquicos, en donde el rey designaba a quien administraba la justicia. Se hace un traslado de eso y como compensación frente a este modo de designación, se genera o se crea la inamovilidad del juez, a los efectos de que tenga una protección frente a aquel que lo designa. En la Constitución Nacional ocurre algo similar y también Alberdi lo justifica del mismo modo, por la extensión del país, por la escasez de abogados principalmente en el interior, etcétera, etcétera, se diseña un poder judicial en el ámbito federal donde no hay, si se quiere, una participación directa de la ciudadanía. Sin embargo, en Estados Unidos ocurre en paralelo a lo que después vemos en Alberdi. Por ejemplo, en 1816, cuando se reforma la primera de las constituciones de los estados de Estados Unidos, la de Virginia, se inserta la participación ciudadana en la selección de los jueces. Y de allí en más empiezan a reformarse las distintas constituciones estaduales o a sancionarse en los nuevos estados, en donde la designación de los jueces lleva o conlleva la participación ciudadana, sea por votación o sea por ratificación al cabo de cierto tiempo, porque se considera también que si ya no es el rey, digamos, entre comillas, quien designa a quien va a administrar justicia, ya no hace falta la inamovilidad y entonces se establecen periodos determinados al cabo del cual se efectúan ratificaciones o no de quienes vienen ejerciendo la administración de justicia. La pregunta, ¿no es cierto?, que surge a partir de esto es, digo esto no para que mañana, ¿no es cierto?, salgamos a modificar nuestros sistemas de designación de jueces y los hagamos electivos, sino para que pensemos si lo que tenemos está bien, si hay otras posibilidades, si hay alguna posibilidad de control ciudadano en la administración de justicia en la Argentina, porque es un tema del que muy poco se habla, y sin embargo, las preguntas que yo traigo para hoy, ¿no es cierto?, es si nosotros aceptamos que la designación y la remoción
de los jueces hoy día lo haga la contienda político-partidaria que uno avisora, por ejemplo, en el Senado, cuando se habla de la designación del Procurador General de la Nación. Las disputas partidarias que vemos en los consejos de la magistratura de las distintas provincias, en donde lo que hay es una voluntad ciudadana, porque provienen de las elecciones que hace la ciudadanía, pero es una voluntad ciudadana distorsionada en esa lucha política partidaria, muchas veces viciada esa voluntad. Si aceptamos depositar ahí la designación y la remoción de los jueces, ¿por qué no aceptaríamos que sea la verdadera voluntad ciudadana la que interviene de algún modo, por distintos mecanismos, en esa designación y en esas remociones? Si aceptamos que quien diseña las leyes que nos rigen, y yo estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que antes decía el doctor Rojas, que me hacía acordar a aquel libro memorable de Bruno Leoni, Libertad y Ley, sobre qué pensamos de la nueva legislación civil, donde parece que se quieren regular todas las conductas humanas, totalmente contrario a la idea de Alberdi, que criticaba la visión, si se quiere, napoleónica de condensar todas las conductas humanas en un código, en una ley, donde se decía que el derecho, ¿no es cierto?, es el conjunto de decisiones sobre las conductas humanas que se van desarrollando en libertad, y no una preimposición que el legislador hace sobre las personas para el futuro. Bueno, igualmente, si aceptamos que quien diseña estas leyes, quienes las modifican, sean elegidos por la ciudadanía, y quien las aplica sea decidido por la ciudadanía, ¿por qué no quien resuelva los conflictos también tenga participación en la ciudadanía? ¿Por qué aceptamos aquello y por qué no aceptamos esto? Si además la Constitución da un reaseguro de estos últimos, exigiendo que sean técnicos en la materia jurídica. Son preguntas, ¿no es cierto?, que yo me vivo haciendo, y que encuentro respuesta en esto que les leía, en esta primera frase que les leía de Alberdi, y en otra, ¿no es cierto?, cuando, al igual que sucedió o que les contaba recién en Estados Unidos, nos encontramos que cuando Alberdi diseña el derecho público provincial y propone a la provincia de Mendoza una constitución, dice lo siguiente: el derecho monarquista no ve en la sociedad sino dos poderes elementales o esenciales, el que hace la ley y el que la ejecuta. Considera el poder de aplicar las leyes y de resolver los conflictos como parte del de ejecutarlas, y de ahí viene el axioma: toda justicia emana del rey y se administra en su nombre por jueces que el rey elige. De ahí viene el uso de dar al Ejecutivo la facultad de nombrar jueces. Pero nuestro sistema democrático, en el que todo poder emana del pueblo y se administra en su nombre por delegados que él elige como soberano, el poder judicial es hermano y no hijo de los otros poderes, y debe tener el rango que le da su filiación natural, después del poder que hace la ley y antes del que la ejecuta. Y eso explica el principio democrático que da al pueblo la elección de los jueces de primera instancia en el sistema de la presente Constitución. Artículo 51, inciso 3, donde la ciudadanía designaba el cabildo, decía él, que estaba integrado por el Ejecutivo y por los jueces de primera instancia. El control de la justicia por la ciudadanía, de la justicia local por la ciudadanía, era lo que proponía como constitución para la provincia de Mendoza, que, bueno, sabemos que en nuestro país esto no fructificó, y tenemos el sistema que tenemos hoy. Y vuelvo a las preguntas que hacía antes. ¿Por qué nosotros aceptamos sin problema como algo dado, como algo indiscutible, que no se puede abrir, que sea la política partidaria, las disputas del día a día que vemos todos los días, cada vez con más violencia, si se quiere, quienes deciden el diseño de la justicia, quienes designan a los jueces, quienes los remueven,
una forma distorsionada, insisto, de lo que es la voluntad ciudadana, y no aceptamos o no pensamos en formas en que esa voluntad ciudadana podría intervenir en esa misma designación y remoción de quienes administran la justicia. Esto, bueno, como les decía, en el interior de Estados Unidos se desarrolló sobremanera. Hoy creo que 42 estados de los 50 eligen a los jueces, y por supuesto se han generado a través del tiempo diversas reacciones, principalmente bueno, esto que decíamos antes, que somos todos abogados, bueno, de los sectores de abogados principalmente, de la política. Se han propuesto referéndums en distintos estados. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el año 87, 88, que analizamos el proceso que se había dado en Ohio para volver a un sistema de designación similar al de la Constitución Federal, y perdió por la ciudadanía, pero estaban los grupos de abogados, los grupos de jueces, la política, proponiendo volver a un sistema, retrotraerse a un sistema como el de la Constitución Federal. En la Florida, hace no mucho tiempo, también hubo un intento de este tipo que, afortunadamente, a mi modo de ver, no tuvo éxito. Insisto, vuelvo a la frase con la que comenzamos, ¿no es cierto?, de Alberdi, porque es lo que me ha guiado en estas reflexiones que quise compartir con ustedes, donde Doctor, dice... disculpe, Sí, ya estamos ahí en termino. tiempo. Dale, Si dale, dale. si el gobierno elige al juez, el gobierno administra justicia, pues indirectamente hace la justicia quien hace al juez. Esta frase, mi idea no es cambiar desde ya hoy los sistemas de designación, pero que pensemos que no es un sistema dado e inamovible el de nuestra Constitución, sino que puede haber una participación ciudadana mucho más directa en la conformación de los poderes judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo bien en tiempo y forma. Bueno, como dije al principio, bueno, entendieron la consigna, lo hicieron en forma escrita ya las preguntas. Esto no es un debate, sino un conversatorio en la cual solamente van a hablar los disertantes. Voy con la primera pregunta, que lo dice Mariel. Bueno, yo cuando leí, dije algo sobre el dogma socialista. Ella pregunta, Mariel pregunta, ¿por qué se llamó dogma socialista? ¿Qué quiere decir con socialista? Cualquiera puede responder. Ricardo, su micrófono está tapado. Ahí está. Ahí Bueno, está. arranco yo. La palabra socialista, en el contexto en el que fue escrito el dogma socialista, en esa época, pensemos que el socialismo entendido como se lo entiende hoy, vino mucho tiempo después, tenía que ver con social, no con la teoría política o económica que se desarrolló con el marxismo mucho tiempo después. El dogma socialista era el dogma de la sociedad, cómo organizar la sociedad, o sea, no deberían traspolar la idea de socialismo, que digamos, de la palabra socialista que existe en ese trabajo con lo que se entiende hoy por socialismo. De hecho, los socialistas argentinos de fines del siglo XIX eran mucho más liberales que los liberales actuales, con lo cual hubo una evolución o involución en la palabra socialista con el tiempo, pero en aquella época se refería justamente al dogma, digamos, a cómo organizar la sociedad. Buenísimo, Ricardo. Voy con la siguiente. Fernando Silva pregunta, Alberti tenía una frase, si los derechos podrían mantenerse al abrigo de todo ataque, el Estado sería inútil. ¿Podría decirse que Alberti era un proto-anarcocapitalista? No, lo que se refiere a Alberdi ahí habla sobre la teoría de la creación del Estado. Claramente, por ser liberal, venía de Locke. ¿Qué sentido tiene la creación del Estado? La protección de los derechos. Habla de que es necesario el Estado justamente para proteger esos derechos, es algo que lo reitera después en varios de sus escritos. Un Estado mínimo, pero un Estado en fin.
Dice que la inexistencia no la ve posible. Buenísimo, Octavio. No sé si alguien quiere agregar más, sigo con la siguiente. Bueno, Raúl Ángel Rodríguez pregunta: en su vida activa, Alberdi y Sarmiento mantuvieron diversas controversias doctrinarias y políticas, muchas documentadas. ¿Cuáles eran estas divergencias y cómo se resolvieron o aplicaron en la práctica? Hay un librito de Alberdi, Proceso Sarmiento, justo lo estaba buscando acá en la biblioteca, donde le da duro, le da duro. Tienen algunas que otras diferencias, yo creo que una era sobre el... A ver, voy a ver si encuentro la página. Una era sobre la civilización, por civilización y barbarie de Sarmiento, era sobre la idea de civilización de cada uno. Sarmiento tendía más a pensar que la civilización estaba en las ciudades, donde hay trajes y demás, y Alberdi le decía que no, que en realidad en las ciudades era donde más se habían limitado las libertades a lo largo de la historia. Cosas como esas. Pero se peleaban porque se peleaban. Buenísimo. ¿Alguien, Hay Ricardo? un... Sí. Perdón, disculpe. Sí, Gastón, No, adelante. dale. No, que hay un libro también muy interesante que es La polémica de las cartas quillotanas, en donde aparece, es muy entretenido, ¿no es cierto?, la lectura, en donde aparecen las cartas que escribía Alberdi. Esta polémica de Quillotana se llama porque vivía en Quillota, que es una ciudad de Chile, cerca de Santiago, en donde, bueno, polemizaban, y ahí se puede ver un poco las distintas variantes que iban tomando, pero era una polémica, digamos, a mi modo de ver, no del todo esencial, sino dado un poco por las circunstancias que les había tocado vivir a cada uno. A Sarmiento, con ese, si se quiere, apasionamiento que tenía cuando abrazaba una idea o abrazaba algo. Entonces, esto que recién señalaba Octavio, el tema de la admiración que sentía Sarmiento por la ciudad o por la gran ciudad, y la idea, si se quiere, más acotada, más prudente o más federal de Alberdi. Pero a mi modo de ver no eran diferencias del todo esenciales para la organización del país, ¿no? Sarmiento era un ejecutor y Alberdi era un pensador, entonces ese choque siempre genera discusiones. Buenísimo. Ricardo, ¿no quiere agregar nada más? No, va por ahí. O sea, Sarmiento era un cabrón. O sea, Sarmiento se peleó con todo el mundo y como, digamos, era un hombre de acción. Tenía tal vez ideas un poco más intervencionistas en un país donde estaba todo por hacer. Alberdi era más intelectual, a pesar de que Sarmiento escribió 50 tomos. Digamos, Alberdi era más reflexivo. Pero nada, ojalá tuviésemos hoy discusiones como esas en el Congreso. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos con Susana Cohen Arasi. Dice: bueno, para el doctor Rojas y el resto de expositores, ¿por qué la reforma constitucional de 1994 es retrógrada y peor que la constitución original? Las diferencias esenciales que hoy nos han perjudicado. A ver, bueno, sería muy largo hacer un análisis de la reforma del 94 porque son muchos artículos y muchos aspectos. Yo me restringiría tal vez a los que creo que más daño han hecho. Uno de ellos, bueno, la Constitución original, y acá tengo tal vez una discrepancia, ¿no?, con lo que se hablaba hoy de los jueces, la elección popular de los jueces. La Constitución original le escapaba a la elección popular. En definitiva, el único funcionario que era elegido directamente por el voto popular eran los diputados nacionales. Todos los demás funcionarios eran elegidos de manera indirecta. Y esto garantizaba la intervención de muchas instituciones distintas en distintos ámbitos que impedían la concentración de poder.
Esto es, a los senadores los elegían las legislaturas provinciales, al presidente de la República lo elegía un colegio electoral, solo, bueno, a los jueces los elegía el presidente con acuerdo del Senado, solo los diputados nacionales eran elegidos por voto directo, y esto de algún modo garantizaba una especie de, digamos, difusión del poder. Hoy ustedes tienen en la misma boleta, por obra de la reforma del 94, presidente y vice, senadores, diputados, y, digamos, si le hubiera encantado a Cristina, por suerte la Corte declaró inconstitucional, también los jueces en la misma boleta sábana, y tendría todo el mundo en una misma boleta, y esto es parte del autoritarismo que hoy vivimos, ¿no? El que gana la elección gana todo. Esa forma bastante inteligente de buscar distintos mecanismos de designación de funcionarios fue brutalmente asesinada en la reforma del 94. Los partidos políticos no existían en la Constitución del 53. Eran asociaciones libres, voluntarias, como cualquier otra. Hoy los partidos políticos tienen un estatus especial en la Constitución argentina, no se puede hacer política fuera de los partidos. Esto genera un corporativismo y una suerte de autoritarismo que es muy peligrosa. De modo que, bueno, eso por marcar un par de diferencias, llevaría mucho tiempo avanzar sobre el tema. Buenísimo, Ricardo. Después dice DSP, no sé bien cómo se llama esa persona, dice también para el profesor Rojas, Alberdi escribió que el Código Civil de Vélez era contrario a la Constitución argentina y le dijo que hasta para copiar hay que tener talento. ¿Cuáles son los temas o artículos contrarios a la Constitución? Bueno, a ver, lo primero que Alberdi le dice a Vélez Sarsfield, le dice, bueno, usted, digamos, le molesta esa arrogancia de Vélez Sarsfield de hacer un código de, bueno, la misma arrogancia de los codificadores del siglo XVIII, ¿no? Alberdi pensó que era como el escritor del Código de Napoleón, a tal punto que a cada artículo le puso una cita a pie de página, una nota, y cuando, como decía, los legisladores aprueban el código a libro cerrado, lo aprueban con notas y todo. Hubo 100 años de discusión en los tribunales para saber si las notas de Vélez Sarsfield son parte de la ley o no, hasta que la Corte tuvo que resolver que no son parte de la ley, pero sí son la primer fuente de interpretación del código. Es decir, Alberdi en términos generales tiene una frase maravillosa, dice, la ley civil argentina está en la Constitución, son los artículos 14 a 20 de la Constitución. Ahí están todos los principios que deben nutrir el derecho civil. Cuando uno lee eso, lo primero que piensa, o por lo menos que pensaba yo, esto escribí hace más de 30 años, intentando investigar un poco este punto, que tal vez si en lugar de un código civil como el de Vélez Sarsfield, con 4.055 artículos regulando todas las instituciones civiles, se hubiese abierto una suerte de common law local a partir de los principios civiles establecidos en los artículos de la Constitución, podría haber sido otra la evolución del derecho. Alberdi no solo estaba en contra de algunas, digamos, de algunas regulaciones específicas, sino que fundamentalmente estaba en contra, en conjunto, de tener un código tan minucioso. El derecho, él esperaba que fuera el producto de una evolución, y no que viniera alguien y nos pusiera arriba de la mesa más de 4.000 artículos regulando el derecho civil. Buenísimo, muy claro. Osvaldo Roleri Aragón pregunta para sobre todo el doctor Randall, ¿qué sucede cuando los jueces los elige la ciudadanía, donde hay más de 2 millones, bueno, de planeros que responden a los punteros del gobierno de turno, más del 15% de los votantes? Sí, puede suceder lo que sucede hoy con la política. Puede suceder lo que sucede hoy con la justicia en numerosas provincias,
en donde a esos políticos que eligen los 2000 planeros son los que eligen luego a los jueces que van a administrar justicia. Es decir, me parece que no es ese el argumento para oponer algo que ya tenemos. Me parece que la cuestión está en ver los mecanismos con los que se pueda dar mayor participación ciudadana directa a lo que es la designación y remoción de los jueces. Insisto, no estoy planteando que el día de mañana en la elección del gobernador venga en una misma lista la elección de los miembros del Tribunal Superior de Justicia o de la Suprema Corte de Justicia de una provincia. Lo que estoy planteando es que debemos, creo yo, pensar en mecanismos para mejorar el sistema que tenemos hoy día de designación y remoción de los jueces, en donde, insisto, si hemos decidido que pueden estar librados a las luchas políticas que vemos todos los días, donde se distorsiona la voluntad ciudadana claramente, ¿por qué no permitir a la verdadera voluntad ciudadana que participe en eso que hemos librado a esta lucha política? Muchas gracias, doctor. Bueno, voy con la última ya porque tenemos que ir cerrando. ¿Qué capacidad tenemos muchos de los ciudadanos para evaluar las aptitudes de quienes ejercerían como jueces? ¿No sería mejor que fuera por oposición y para los órganos superiores sean tanto los pares y los legisladores con cierta proporcionalidad? Bueno, a mí me da la impresión de que, les cuento, yo diseñé cuando fue la reforma constitucional de Neuquén, pertenecía a un partido político chico en aquel momento, con escasas chances de que prosperasen nuestras propuestas, entonces aproveché para insertar un diseño, digamos, de justicia o de designación de jueces y remoción, donde existiera una cierta participación de la ciudadanía. Y para la designación no descartamos en ese momento el tema de los concursos de oposición y los consejos de la magistratura, con otros criterios, no como hoy vemos que los consejos de la magistratura se han transformado o han, digamos, generado toda una cuestión de puntajes y de cursos por todos lados para juntar puntos para llegar al Consejo de la Magistratura, donde terminan ganando muchas veces quienes son más intelectuales, quienes se dedican a escribir libros, etcétera, pero no a resolver los conflictos de las personas. Nosotros teníamos un sistema de oposición y de designación, si se quiere, política, pero establecíamos que cada determinado tiempo debían ser sometidos en el nivel local de cada jurisdicción a la decisión de confirmación por la ciudadanía de esa circunscripción judicial, con una mayoría agravada para que quedara vacante ese cargo. Es decir, que tenía que ser, digamos, un juez bastante malo como para que la ciudadanía se movilizara de tal forma para no confirmarlo en el cargo. Son distintas modalidades que en su momento estuvimos estudiando en los distintos estados de Estados Unidos, principalmente, que es donde funcionan más estos sistemas. Y bueno, en el ámbito penal se había diseñado un sistema por jurados. En la Cámara tenía otro sistema distinto, pero bueno, la idea era abrir a la voluntad ciudadana esta participación en la materia judicial, que insisto, si depositamos en la lucha política de todos los días partidaria, no veo por qué no podemos abrir de algún modo, pensar algún modo de apertura a lo que es la participación ciudadana en el control de la administración de justicia. Muy bueno, Gastón, gracias. Bueno, antes de cerrar, si cada uno, por el orden de que hablaron, cada uno de los expositores quiere dar una conclusión final, empezaríamos por Octavio.
La verdad que no sabía que tenía que darla, pero si tuviera que dar una, sería siempre lean Alberdi. Preguntas cotidianas, problemas cotidianos de hoy, de la actualidad, se resuelven. No capaz no textualmente, pero Alberdi es muy orientador. En muchos aspectos, la persona que te abre la cabeza. Si pueden leer el libro que les recomendé hoy, Sistema Rentístico y Económico para la Confederación Argentina, es un muy buen libro, yo lo descubrí hace un año y la verdad que es un excelente libro para todos los que quieran leerlo. Gracias, Octavio. Ricardo. Sí, bueno, muy rápido. Primero, Octavio, si no pudiste encontrar el libro, recién estaba mirando, en Mercado Libre lo venden en todos lados, así que lo puedes conseguir rápidamente y todo el mundo debería tratar de conseguirlo porque es un libro que hay que tener y que hay que leer. Y me gustaría terminar en 2 segundos con una cita de Alberdi. Yo estoy escribiendo sobre un libro sobre la inflación como delito, y me encontré en Alberdi, el sistema económico rentístico, esta frase con la que me gustaría terminar. Mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples piezas de papel que nada prometen ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como un gusano roedor en el corazón de la Constitución misma. Creo que ese tipo de frases de Alberdi hay que recordarlas todos los días. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Doctor Gastón, adelante. Bueno, no, si tuviera que resumir un poco lo que escuchamos hoy, me pliego a lo que decía Octavio, de que las enseñanzas de Alberdi son de un sistema jurídico, de un ordenamiento jurídico, más allá de la cuestión económica, de deuda pública, etc. No se lo puede, me parece a mí, ver o analizar aisladamente, sino que implica una determinada visión del derecho. Y esa visión es la que bien señalaba también el doctor Rojas, no de un derecho en donde el legislador nos regula las conductas hacia el futuro, sino un derecho que como el common law se va acumulando a través del tiempo, a través de las decisiones individuales y conforma, y también de la libertad de las personas, y va conformando una serie de reglas de comportamiento que el legislador lo que tiene que hacer es hacer un compendio para que las podamos conocer. Pero el legislador lo que hace entonces es mirar esa sociedad, cómo ha ido construyendo sus reglas de modo espontáneo, y no pensar que va a regular hacia el futuro las conductas de las personas. Y me parece que esa es la visión del ordenamiento jurídico que tenía Alberdi, que es un poco, que engloba un poco todas estas cuestiones que hemos hablado, donde lo central es el individuo y la libertad del individuo que crea reglas de conducta, y no del gobernante que establece cómo deben comportarse los individuos. Muy bien, muchas gracias a los oradores. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y ya cerrado el conversatorio con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Octavio, a Ricardo y a Gastón, y también agradecemos a la Fundación Cívica Republicana y Cátedra Alberdi que colaboran con este ciclo de homenajes en la difusión de estos encuentros. Antes de finalizar, los invitamos al próximo homenaje, donde se va a conversar sobre un movimiento intelectual que tuvo una gran influencia y preponderancia ahí en el siglo XIX, del cual formó parte Juan Bautista Alberdi, y sobre todo haremos hincapié sobre Esteban Echeverría, el escritor, en el cual se va a centrar ese homenaje. Este movimiento fue llamado la Generación del 37, la cual el homenaje va a ser el próximo sábado 3 de septiembre por esta misma plataforma a las 18 horas Argentina. Así que tengan todos un muy buen sábado. Hasta luego.